el Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias Sagradas Escrituras. Andá, digamos, al Viejo Testamento, Samuel 8, y te va a decir todas las aberraciones que implica el Estado. Te va a sacar tus hijos, te va a sacar a tus hijas, digamos, te va a sacar, digamos, tus mejores campos, te va a sacar tus burros, te va a sacar todo lo mejor. ¿Para qué? Y te va a esclavizar. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí?, que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos, que la envidia, que es la base de la envidia de la justicia social, sí, digamos, es un pecado capital y que por más que lo disfraces con un nombre lindo, justicia social, es una aberración. El Papa juega políticamente. Es decir, es un Papa donde tiene fuerte injerencia política. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro, es decir, está del lado de dictaduras sangrientas. Wait, I'm sorry, Raúl Castro is a murderer. Sí, y Fidel Castro también era otro asesino. But you believe the Pope has an affinity for Raúl Castro? Sí, exacto. Sí, tiene afinidad por los comunistas asesinos. No encontraban quien llevara adelante las cosas y fue von Papen, el responsable de esto, que presentó un político nuevo, que hablaba lindo, que sedujo a la gente, se llamaba Adolfo. Y todo el mundo, bueno, probemos con este, que nadie lo conoce, no conocemos sus raíces, no conocemos sus convicciones, y todos votaron a Adolfito. Y así terminamos, ¿no? Yo le tengo miedo a los salvadores sin historia. ¿Lo dice por Argentina? Por todo el mundo. Cuando se viene un salvador sin historia, sospecha. Estamos en línea con Néstor Borri, integrante de Centro Nueva Tierra y fundador de Factor Francisco. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo va? Javier Perpiñán y Alberto Froilán, te damos la bienvenida a Bien Arte aquí en Radio Met. ¿Cómo va? Hola Javier, hola Alberto, gracias por llamar, un gusto estar en contacto. Saludos desde Mendoza en este momento. Qué lindo, estás en Mendoza. No me digas que estás tomando vino ahí. Estoy tomando agua, en un ratito ya estaré tomando vino, por supuesto. No se puede pasar por Mendoza sin tomar vino. No, acá convertimos el agua en vino con poco. Muy Especialistas bien. en milagros. Muy bien. Mirá que eso nos hace falta ahora, ¿eh? Ahora vamos a entrar, sí. Pero eso nos hace falta. Vos nombraste milagro y eso me parece que nos hace falta porque me parece que estamos complicados. Y uno de los motivos de nuestro llamado justamente tiene que ver con esto que hace un tiempito venimos escuchando por parte de uno de los candidatos a presidente, uno que tiene grandes chances como Javier Milei, y sus dichos referidos al Papa Francisco, que no hace falta ni que los repita, porque creo que es de público conocimiento, todos están al tanto. Pero antes de eso, déjame que para poder entrar en clima, vos nos cuentes, nos ubiques un poquito, de qué se trata Centro Nueva Tierra y Factor Francisco. Bueno, con mucho gusto. Mira, Nueva Tierra, el Centro Nueva Tierra es una institución que trabaja cerca de sectores cristianos, especialmente católicos, desde hace ya bastante años, desde hace casi 30, vinculado justamente, escuchaba ahí el comentario que hacían sobre la canción, vinculado originalmente a grupos de parroquias, curas, muchas religiosas, muchas comunidades de base, pero sobre todo muchos militantes que en todo el país, cuando volvió la democracia y en el avance de esos primeros años 80 y 90, se fueron reencontrando
en torno a cosas que estaban muy activas y que siguieron activas antes de la dictadura y que tenía que ver justamente con toda la movilización, toda la renovación que generó en la Iglesia latinoamericana y argentina en particular, y también en espacios sociales y políticos del Concilio Vaticano II y una serie de transformaciones que se dieron en las décadas anteriores. Cuando volvió la democracia, Nueva Tierra se transformó en un punto de referencia sobre eso, y así fuimos acompañando todos estos años en eso que constituye una red capilar muy grande de militantes, de experiencias, de proyectos, de organizaciones, de escuelas, de miles de cosas en todo el país. En el marco de eso, hace unos años, con un gran compañero y amigo, Santiago Barassi, iniciamos en el marco del Centro Nueva Tierra lo que ustedes han mencionado, que es Factor Francisco. Yo no diría fundador, suena un poco grande quizás, pero bueno, sí pero somos sos uno de los creadores. Sí. Casi el que puso la piedra fundamental, claro. Sal. ¿O no? Sí, tal cual. Junto con Santiago, como dijiste vos. Haciendo. Exacto, sí. Y es una iniciativa de reflexión, de comunicación, de profundización y también de encuentro, justamente sobre la figura de Francisco, del Papa Francisco, en el punto donde es un factor que nos permita pensar cosas en el momento de su recepción en Argentina, ¿no? Que nosotros sentíamos y sentimos todavía, a pesar de que justamente esto que ustedes mencionan ha cambiado un poco algo de ese panorama, que estaba subescuchado, subrecibido, por decir de alguna manera, subrecepcionado en nuestro país, incluso en los sectores de la Iglesia Católica, ¿no? Que todavía pareciera a veces que le falta un poco de capacidad, de movilización, de atención, de garra quizás, para ponerse a la altura y para tomar nota de la importancia de un Papa argentino y su significado mundial. Paradójicamente, y de manera yo creo muy sintomática e interesante también para trabajar, los dichos de Milei, que no son de ahora, son de hace un tiempo, y claro, ahora se ha renovado a partir de la viralización que tuvo, bueno, puso en escena la figura del Papa de una manera yo creo que es significativa y que vale un poquito profundizar. También decirte, y con esto enseguida te paso de nuevo una cosa más de Factor Francisco, sí, que lo busquen en las redes, los que están escuchando, ¿no? Tanto en Instagram como en Facebook, también en la web, que es factorfrancisco.org, y ahí lo que hemos tratado de hacer es un trabajo que nos fue llevando cada vez más cerca de militantes sociales y políticos, ¿no? Como un trabajo sobre la figura y el mensaje del Papa argentino, muy en salida respecto a los sectores estrictamente eclesiales, y no más bien hacia gente que, siendo cristiana o no, está con compromisos muy fuertes y con búsquedas muy interesantes en los espacios sociales y políticos de nuestro país. ¿Sabés que yo te escuchaba hablar esto de la iglesia y esto que le faltaba, ¿no? En relación a esto que tenemos a un Papa argentino. Me acordaba de las palabras de Kicillof la otra vez, hablando que había que tocar nuevos temas, nuevas canciones. ¿Pasa lo mismo con la religión, por lo menos con la religión católica? Mira, lo ¿sabés que sí a qué hago referencia, decir, no? Sí, claro, perfectamente. Yo creo que, mira, lo primero que diría es que Francisco propone a nivel de la Iglesia Universal y del cristianismo más en general, sí, tocar de nuevo una nueva vieja canción, ¿no? Como recomenzar a tocar con los acordes originales y desde ahí encontrarse con el mundo actual y con la situación actual. Así que sí, hay una analogía. En ese sentido uno podría decir que, mira, durante los años 60, 70, 80 y aún 90, los que teníamos una mirada comprometida y, digamos, progresista, por decirlo de alguna manera, en la Iglesia Católica, pensábamos que las grandes movidas de transformación iban a venir de abajo. Y en no poca medida fue así. Pero paradójicamente en este momento te diría que la avanzada de una transformación de la Iglesia está viniendo nada más y nada menos que desde Roma, ¿no? Claro, viene bien arriba, viene de arriba de todo. Es toda una cuestión de aprendizaje para saber que los cambios, las transformaciones toman su propio rumbo más allá de las recetas que uno tiene para componer una nueva canción. Así que bueno,
algo de eso tratamos de responder. A la Iglesia, mira, la Iglesia Católica es una institución mucho más compleja que lo que se suele decir en los espacios que la conocen solo superficialmente. Entonces, decirte, hay procesos de todo tipo. En todo caso, como todas las instituciones, en su faceta propiamente institucional está muy desafiada. Por eso Francisco propone ir a buscar las cosas afuera. La fase de Francisco es, quiero una iglesia en salida, ¿no? Quiero una iglesia en contacto con la impureza, no quiero pocos y buenos, quiero más bien muchos y buenos y muchos sobre todo, y los quiero a todos, como ha dicho, ¿no? Es un lugar para todos. Y bueno, y en Argentina yo creo que todavía estamos en camino. Si me preguntas mi opinión personal, uno esperaría que se hiciera un poco más para trabajar desde las estructuras eclesiásticas la recepción del Papa. Si bien también, para ser justos, hay que decir que, y te lo digo como alguien que conoce la Iglesia Católica desde adentro y se siente parte a pesar de todo, ¿no? Con lo difícil que es a veces mantenerse dentro de una institución tan ardua y tan dura a veces, también hay que decir que como nunca en este momento hay un montón de obispos en el país que primero son buena gente, que ya es un montón, pero que además tienen un compromiso muy serio, muy plural y muy comprometido con una iglesia actualizada. Igual es una institución difícil de mover y uno quizás esperaría un poquito más de voces, por ejemplo, frente a estos ataques, y más que frente al ataque, ¿sabes qué? Frente al debate que el ataque podría generar. Pues yo no comparto mucho el esfuerzo de desagravio, eso. El Papa se desagravia solo, esa es mi opinión. Pero sí hubiera sido y sigue siendo interesante acompañar el debate que esos agravios pueden abrir y nos invitan a reflexionar, ¿no? Preguntarnos por qué una figura como la del candidato de La Libertad Avanza apunta los cañones a una figura como la del Papa argentino, como la de Francisco. Ahí hay algo interesante para... Esa es la pregunta y yo quería ver la mirada de ustedes, digo de ustedes, hablo plural porque vos formás parte de un colectivo y sos vos autorizada como para representar ese colectivo y contarnos qué mirada tienen desde Factor Francisco, cómo tomaron esto y qué análisis hacen, por qué ocurre esto. Mira, yo creo que hay que verlo por lo menos a 3 niveles, ¿no? A nivel de los contenidos, el problema, o sea, el punto de choque, de fricción y de antagonismo entre Milei y ya no Francisco, sino entre Milei y el catolicismo, y en todo caso entre Milei y la versión y los acentos del catolicismo que pone Francisco, es algo que Francisco ha mencionado varias veces y han saltado muchos más que Milei frente a esto que te voy a decir, que es decir, que es algo que además es ortodoxia pura de la doctrina social de la Iglesia, o sea, no es cosa de progres, ni de teología de la liberación, ni de sectores de avanzada, es doctrina pura, es la doctrina ortodoxa, social de la Iglesia, formal, tal cual. Claro, que es este punto, que es que la propiedad privada no es un derecho absoluto, sino que está subordinada al bien común. Ese es el punto del choque que le hace decir a Milei que Francisco es el maligno, que es comunista, que es cómplice de comunistas asesinos, ¿no? Lo que le preocupa no son ningún asesinato real o ficticio, lo que le preocupa es que alguien con autoridad moral, con peso institucional y que toca una fibra cultural y ética muy importante en todo el mundo y también en Argentina, afirme que la propiedad privada es un bien que hay que defender, derechos que hay que respetar, pero que están subordinadas a derechos de mayor grado y al bien común. Para mí hay que leerlo desde ahí, no si a Milei le simpatiza o no el Papa, ¿no? Eso es el ¿Vos punto. crees que Milei representa en lo que dice, lo que piensa mucha gente? En relación a Francisco, en relación a la justicia social, porque él mencionó que la justicia social es una aberración. Es más, dijo dijo que era un pecado, claro, que era envidia la llamó envidia. Bueno, eso es una corriente ideológica y conceptual de largo plazo que tiene expresiones en todo el mundo y especialmente en los países centrales. En el país, sabes que eso se inscribe en otra cosa, que es lo siguiente, que
que hay que remitirse con esto prácticamente a 10 años atrás, cuando Bergoglio fue elegido papa. No sé si ustedes se acuerdan, no es fácil ahora tener memoria de mediano plazo, pero ustedes seguramente la tienen. Un montón de gente que se consideraba amiga de Bergoglio, Sí, incluso en el mundo político, sí, cuando Bergoglio se transformó en Francisco sí, y empezó a decir las cosas que empezó a sí, decir, tal cual. se dio vuelta Sí, y sí, se ocuparon de poner a Francisco en la grieta a full. tal cual. Entonces, Milei no inaugura esto. Milei es un episodio más en una coyuntura especialmente noticiable que son las elecciones. Pero hay que ponerlo en el largo plazo, ¿no? Y también pasa, mira, esto conecta con lo que me preguntaban al principio. Hay una parte muy importante de las estructuras formales de la Iglesia Católica, o sea, sus parroquias urbanas, y no pocos colegios donde está la masa de gente y de plata, perdón que lo diga así, que maneja la Iglesia Católica en los sectores medios, que está hegemonizada por un talante, por una ideología, por un etos bien de clase media, muy de clase media, con una teología y una espiritualidad muy intimista, individualista, y en el fondo, a mí no me gusta usar la palabra, pero la voy a usar para darme a entender rápido, muy neoliberal, ¿no? Sí, Muy neoliberal, que hace que cuando el Papa habla de lo que habla y cómo habla, ya no le tengan la simpatía que le podrían haber tenido a otro Papa, ¿no? Y que quizás le tenían a Bergoglio cuando identificaban a Bergoglio como aquel que era enemigo de los K, claro. ¿no? Para decirlo muy francamente. Entonces, me parece que está bueno. Lo de Milei hay que tomarlo en su especificidad porque la tiene, pero hay que escribirlo en una historia y en una dinámica más amplia para ver bien después qué es lo específico en este debate, en este momento y en lo que trae las declaraciones de Milei al debate. ¿Cómo pensás que va a ser recordado el papado de Francisco con el paso de los años? Buena pregunta. Buena pregunta. Yo creo que va a ser recordado como alguien que abrió los caminos para las reformas que tenían que venir, haciéndolas fundamentales. Si bien muchos le reprochan, sobre todo muchos sectores, pero, a ver, es raro, ¿no? Porque muchos progresistas le reprochan que no hace reformas suficientes, pero no toman nota de la tremenda reacción que hay en los sectores conservadores, Claro. más que en los conservadores, los sectores reaccionarios, ¿no? Sí. Uno tiene que tomar nota de quiénes atacan dentro y fuera de la Iglesia en el mundo al Papa Francisco, ¿no? Y entonces, tomando nota ahí, digamos, me parece que uno puede tomar cierta dimensión de qué placas tectónicas está moviendo, y yo creo que como pasa con todos los grandes hombres, con todas las transformaciones importantes, va a ser distinto, o sea, vamos a tardar en que nos caiga la ficha de qué fue y qué es su figura y las transformaciones que permitió, ¿no? Que son muchas en todos los planos, desde la apertura de la Iglesia a todos los pueblos, a todas las diversidades, desde los grandes gestos de misericordia a nivel de moral sexual, moral familiar, etcétera, y además las propuestas, ¿cómo decirte?, estructurales de cómo él entiende que tiene que funcionar la curia romana, pero la Iglesia universal también, cuál es el lugar del clero y sobre todo cómo es la Iglesia del mundo que viene, ¿no? No olvidarse que Francisco tiene un ojo, un corazón y un frente muy importante hacia Asia, ¿no? No por nada su último viaje fue, mira, justo a Mongolia, ¿no? Justo, bueno, el último fue a Marsella con el tema de los migrantes, que fue estos días que pasaron, el sábado creo que estuvo allí. Me decía un amigo francés que nunca se habló tanto en Francia y bien de los migrantes como cuando estuvo Francisco. Ahí está en una cosa ahí muy, muy fuerte con África, pero te decía, tiene un gran frente hacia los grandes países de Asia, especialmente a China, pero también la India y otros, donde, bueno, la iglesia es minoritaria. Imagínate, en Mongolia hay 1.500 cristianos, 1.500 en total, ¿eh? En el 94 había 15. Claro, no había 15. nada. Claro. ¿No? Entonces, Francisco mira hacia allá porque, bueno, la iglesia tiene una virtud entre todos los defectos que tiene mirada de largo plazo, y hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Y entonces yo creo que se lo va a recordar como alguien que se adelantó al mundo que venía, ¿no? Con lo bueno y con lo malo. Vos fíjate que yo te diría que fue en el primer año de su papado que Francisco dijo: estamos en la Tercera Guerra Mundial, pero es en cuotas,
¿no? Bueno, y mira ahora que se están licitando varias cuotas a la vez y casi que se está sacando el coche, ¿no? De esas cuotas, de esa guerra. Y bueno, yo creo que lo vamos a ver así. Y en Argentina, esto es medio un lugar común a veces que se repite, decir, es el argentino, etcétera. Yo no sé si lo diría así, pero yo diría que es un argentino que va a ser recordado varios cientos de años después, más allá de cuál sea el destino de la Iglesia Católica. Ahora, vos nombraste los viajes. No es una deuda que le queda, hay una deuda pendiente, 10 años y medio de pontificado y sí. no vino a su tierra natal. Mirá, en principio está todavía más o menos previsto para el año próximo, ¿no? Para marzo, abril o mayo del año próximo. Por lo menos eso es lo que está sobre la bandeja. Teniendo en cuenta, a mí me gusta, pero teniendo en cuenta el contexto, porque esto lo charlábamos el otro día acá en el equipo, ¿no era este el momento para venir? ¿No era este el momento? ¿Ahora? ¿Este año, por ejemplo? Sí. Mirá, teniendo la figura que no tenemos enfrente. Él hizo referencia a los Adolfitos, ¿sí? Él hizo una referencia política, dijo que había que tener cuidado con eso. No, a un país católico como es Argentina, ¿no era importante tenerlo al Papa acá y escucharlo acá? Porque acá sale en cadena nacional en todos lados, ¿sí? No, acá mirá, lo tenés acá. Porque allá, desde Roma o desde donde esté, no se lo escucha tanto acá el Papa, es muy difícil. Mira, es muy difícil y yo creo que es correcto además que un papa viaje a un país en proceso electoral y menos si es su país natal. Así que en eso no sé si sería bueno o malo. Yo creo que no ¿cuál sería bueno el problema? ¿Pero cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? No, es una política, mirá, porque ¿sabés qué? Me parece en eso la distancia prudente que tienen los papas en general y a veces la Iglesia Católica más en general respecto a los procesos electorales es sana, porque, me parece que no está bueno ver al Papa como parte de nuestro ajedrez político inmediato, porque no es ese su tablero de ajedrez. Pero ya lo es. Él habla de política, él habla constantemente de política. Sí. Las cosas que habla son, cuando habla de justicia social y todo eso, está hablando de política. Yo digo... entonces hay que entender cuál es su jugada. A vos puede no gustarte, pero a mí me parece lógica ahora. Si no vino en los años anteriores, mucho menos iba a venir ahora. Y yo creo que cuando tenga que venir, que en principio es el año que viene, quizás no se sabe, vendrá. En eso me parece, ¿sabes qué? Que es importante en el análisis y en la reflexión tener a la vista, comprender y asumir que las lógicas que maneja la institución eclesial y Francisco en particular tienen una distancia respecto a lo que a nosotros nos pudiera parecer que es lo mejor, ¿viste? Así que yo en ese sentido me parece bien, además de que me parece imposible que venga en un año electoral, pero además a mí, si me preguntás mi opinión, me parece mejor que no venga ahora. Porque pero vos viste lo que dijimos, que lo quieren atrapar en la grieta, ¿viste? Entonces, eso es un lujo que ni él ni nosotros nos podemos dar. Bueno, pero vos viste cuando arrancamos la conversación hablamos de milagro. Lo que necesitamos es un milagro. Él habló del peligro de los Adolfitos. Él habló del peligro de determinada gente. Entonces, ante eso, me parece que como jefe espiritual de la religión católica, teniendo un país tan católico como el nuestro, que por ahí ya no lo es tanto, no sé, y que además está medio dividido con esto que hablábamos recién, ¿no? Esto de la grieta, me parece que ya está en la grieta, Francisco. A mí me parecía que era fundamental que viniera, a mí, ojo, es mi visión, yo lo digo con todo respeto, pero me parece... O sea, tengo la necesidad de decirlo, que a mí, yo digo, necesitamos un milagro, es que necesitamos un milagro y el milagro lo puede hacer Francisco, no hay otra. No, o las políticas de este gobierno, si pudieran hacer algo más de lo que hacen, y la otra que nos queda es, esto te digo porque
te estoy comentando la charla que teníamos nosotros en la producción, donde decíamos, tenemos dos cartas. Una es lo que haga este gobierno, lo que haga Massa con la economía, con lo que tiene, con lo que puede, con lo que le queda. Y la otra era, para mí, en mi visión, era el Papa. Bueno, no sé, es tu programa y es tu opinión, ¿qué querés que te diga? Yo no te digo nada, es tu opinión. Yo pienso que no, que yo lo pienso así, te lo voy a decir desde lo que pienso que son los milagros y cómo funcionan los milagros en la perspectiva cristiana. En la perspectiva cristiana, los milagros no lo hacen las autoridades religiosas, los milagros los hace la fe del pueblo. Así que el milagro que necesitamos viene de ahí, no de la venida del sumo pontífice. Eso es lo que yo veo. Si me permitís darte mi análisis. No, mi bueno, análisis. pero obvio, no, Y es para lo eso que te pienso, llamamos, y Néstor, para que des tu análisis. Y además creo, si me preguntás, yo creo que Sí. esto es contrafáctico y casi que no vale la pena decirlo, pero ya que llegamos a este punto de la conversación, realmente creo que hubiera sido además de imposible por lo que te decía antes, por cómo es la política general del Vaticano, mucho más respecto al país natal de un papa. Además hubiera sido desde mi análisis, por lo menos, estrictamente hablando, en lo político contraproducente. Al contrario, habría abroquelado más lo que en su momento era la grieta, y ahora no sé si lo podemos llamar la grieta, ya que la grieta fue gestada en torno antiperonismo, pro, etcétera. Ahora Claro, con Milei no sé claro. cómo llamaría este momento de radicalización de derecha. Así que Igual. me parece que lo Claro, mejor que no, podemos pero hacer, por los que eso- esperamos un milagro, Claro, es sí. predicar con el ejemplo nosotros, no esperar que venga el Papa. Bueno, me parecía importante. Además no va a venir. Pero me diste la clave, que la Además no va a política venir, es la así que que- le impide meterse en política. La política, como ¿Cómo, me dijiste cómo? vos, la política del Vaticano, la política misma es la que le impide meterse en la política acá en la Argentina en estos momentos. Y son políticas de distinto Claro, carácter, pero claro, son políticas al fin, sí. son políticas al fin. Gira todo en torno a Sí, la sí, política. Bueno, Néstor, Sí, la verdad, sí. estábamos muy interesados en escuchar tu opinión, y yo en manifestarte la mía también, ¿no? Porque de esto se trata, esto es Me parece perfecto. dar los Me parece debates, perfecto. y decir qué es lo que nos parece, porque yo creo que estamos en una situación muy delicada y que se avecinan tiempos fuleros. Yo no sé si ahora va a poder venir el Papa el año que viene estando Milei. Yo, la verdad, no sé. Mira, Igualmente creo déjame que decirte hubo acercamiento por parte de gente llegada a Milei con el episcopado. ¿Puede ser? Eso no me consta, ¿No? digamos, con certeza, pero es probable que sí. Es probable que sí. Sí. En ese sentido, mira, hay una distancia prudente entre el poder religioso y eclesiástico y el poder secular y gubernamental, que en todos los casos tiene que funcionar como una tensión. Incluso gane quien gane, ¿no? Gane quien gane. Y eso es lo sano y es lo más productivo si se lo opera, se lo trabaja y se lo recepciona bien. Y te digo una última cosa de nuestra posición respecto a esto último que vos estás diciendo. Sí. Lo importante para el futuro del pueblo argentino, de la ciudadanía, incluso para lo que se dirime como destino de nuestra nación en nuestras elecciones, no es que llegue Francisco, es que nosotros recepcionemos un mensaje. Esa es la mejor arma, perdón por decir arma, la mejor herramienta que podemos tener Claro. para enfrentar la coyuntura que enfrentamos, ¿no? Lo otro es más puesta en escena y como ya te dije, no va a suceder, es un hecho que no va a suceder. Por lo tanto, más vale ocuparse con lo posible y lo disponible, que desde mi punto de vista es más potente, que es recepcionar y visualizar su mensaje y en todo caso explotar de manera inteligente, no lineal y con conciencia de la consistencia propia del mensaje espiritual y religioso, cómo usamos la fuerza de la perspectiva cristiana para dar el debate político en sus propios términos en este momento, ya que lo que se pone en juego es la vida del pueblo, son los valores de fondo del país y de nuestra sociedad que el catolicismo limitadamente expresa y sostiene. Sobre eso creo que tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar mucho, es verdad. Néstor, quedó clarísimo. Bueno. Te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado. Acá te llevas la ovación de todos los que están. Bueno, tenemos una gracias. grada acá llena de gente que te está ovacionando. Me alegro. Néstor,
Si nos mandás un vinito, agradecido. No, disfrutá ya, Con mucho Mendoza, disfrutá, estás por trabajo, me imagino, ya. Estoy por trabajo, exactamente. Está muy bien. Sí, señor. Bueno, En eso estoy. listo, Sí, Néstor. Hablaremos el año que viene, posiblemente, a ver cómo está la situación, a ver si cambiamos en algo. Perfecto. ¿Eh? Muy bien, gracias. Bueno, Les agradezco un el abrazo, llamado. un abrazo enorme. Gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, muy bien, así escuchábamos entonces a Néstor Borri, que es uno de los creadores de Factor Francisco, que bueno, con el que intercambiamos algunas ideas aquí en Bien Arte, en Radio AMEP.